Si estás viendo este vídeo, forma parte del curso Iniciación a Procreate. Así que si no has empezado desde el principio, te invito a darle clic a la lista de reproducción para hacer los vídeos en orden. Y si ya lo estás haciendo, continuamos. Vamos a seguir viendo herramientas de Procreate y esta vez vamos a dibujar con la herramienta de simetría. Vamos a crear un nuevo lienzo que yo le voy a dar al tamaño A4 y te voy a explicar cómo funciona la herramienta de simetría. Nos vamos a ir aquí a la llave inglesa y le vamos a dar a guía de dibujo. Se te va a activar aquí una cuadrícula, que de hecho esta también la vamos a utilizar en otro proyecto, pero en esta clase le vamos a dar a editar guía de dibujo y aquí abajo donde pone la opción de simetría. Ahora te va a aparecer una línea y lo que dibujes en un lado se te va a dibujar en el otro. Esto lo puedes mover, ¿vale? No hace falta que esté justamente en el centro. Yo le doy con dos dedos para volverlo a colocar en el centro. Por ejemplo, si lo muevo aquí y quiero que esté donde estaba antes, pulso con dos dedos. Lo vamos a dejar aquí. Luego también hay varias opciones. Aquí le puedes dar a horizontal y se te va a poner la simetría al revés. En cuadrante, que esta viene muy bien para crear mandalas. Y también la puedes poner en radial, que también está muy guay. Vamos a ir probándolas. Pero primero vamos a usar la vertical. Aquí en el grosor puedes cambiar el grosor de la línea, en la opacidad para que se vea más o menos. Y en esta barra de arriba, que es un arco iris, puedes elegir el color de la línea, por si no lo quieres negro. Yo la voy a dejar así y listo, ya le damos al OK. Ya tenemos la simetría. Ahora si nos vamos a la capa, te va a aparecer aquí la palabra asistido. Eso quiere decir que está activado el dibujo asistido, la guía que nos va a ayudar a dibujar mejor. Por ejemplo, voy a coger un color negro y un lápiz de boceto, por ejemplo el Peppermint. Y ahora, como está activada, ya todo lo que vaya dibujando me va a aparecer del otro lado. Si yo le doy aquí ahora al cuadrado y desactivo el dibujo asistido, ahora ya no funciona, solo dibuja en un lado. Esto es útil activarlo y desactivarlo según tu conveniencia mientras vayas dibujando, porque hay dibujos en los que una parte va con simetría y quieres que quede igual y otra quieres que quede asimétrica, ¿vale? Ahora si haces una capa encima, normalmente por defecto estas capas se crean sin el dibujo asistido. Puedes utilizarlo en cada capa dándole aquí, ¿vale? Así puedes ir dibujando en distintas capas con el dibujo asistido en lugar de hacerlo todo en una capa y que luego no puedas crear modificaciones. Y vamos a llevarlo a la práctica todo esto y vamos a hacer un dibujo sencillo. Voy a borrarlo todo. Bueno, nos vamos a quedar con esta capa que ya pone dibujo asistido y vamos a dibujar una piña. Voy a coger un pincel de mi paquete de pinceles. Tú puedes usar el que quieras porque vamos a hacer como una especie de boceto. Y vamos a dibujar la mitad de una piña. Y ahora le vamos a dibujar la parte de arriba. Esta de aquí le vamos a hacer la mitad. Y ya las demás sería más fácil.
Y ahora para crear el estampado del medio, digamos, podemos ir creando estas cruces. Y ya tendríamos el estampado de la piña. Esto lo hemos hecho todo en una capa, que puede ser la capa del boceto. Podríamos darle aquí para cambiarle el nombre y le ponemos capa de boceto. Y ahora en una nueva capa podemos volver a repasar el dibujo. Así el primer boceto nos puede quedar un poco más sucio. La capa del boceto le vamos a bajar la opacidad dándole aquí a la N y la vamos a hacer más clarita. Yo le he dejado la opacidad a un 30% más o menos. Y ahora en la capa de encima es donde vamos a crear ya la línea limpia. Aquí ya puedes decidir tú si quieres volver a activar el dibujo asistido o una vez que ya tienes la base ya no te hace falta. Lo vamos a activar en este caso. Vamos a elegir un color negro y vamos a elegir un pincel con estabilización para que las líneas nos queden bien bonitas y no nos queden temblorosas. En mi paquete de pinceles, todos los que vienen con line art ya tienen puesta la estabilización y si no, en cualquier pincel le das y aquí en la estabilización donde pone cantidad se la subes. Vale, yo la tengo a un 46% más o menos. Ahora mismo, como tengo el dibujo asistido activado, se me va a dibujar en los dos lados. Aquí para repasar bien la línea y que te quede bien un acabado bonito, que no te queden estas líneas temblorosas, yo lo que hago es ajustar mucho el lienzo para que se me quede cómodo a la mano según la línea que voy a hacer. Normalmente si hago unas líneas limpias trato de hacer la línea de un tirón. Por ejemplo, aquí lo que haría sería acomodarlo girando el lienzo de modo que yo pueda crear toda esta línea de un tirón y la dibuje de forma más cómoda. Lo vamos a volver a repetir. Vale. Una vez que la tengo, sigo igual acomodando. Esta es más fácil. Puedo hacer otra por aquí. Y otra por aquí. Así la piña ya va a quedar mucho más limpia. Luego para las líneas de aquí del centro podemos bajarle un poco el tamaño. Lo voy a poner en 18. Y igualmente puedo dejar pulsado al final porque estas son líneas completamente rectas. Y en lugar de hacerla así y que me quede temblorosa, puedo dejar pulsado al final. Listo, pues ya tendríamos la piña. Podemos desactivar el boceto porque ya no lo necesitamos. Incluso podemos desactivar ya el dibujo asistido. Si quieres ocultar la línea central, te vas de nuevo aquí y donde pone guías de dibujo la desactivas y ya te va a desaparecer. No pasa nada si la desactivas porque luego si le vuelves a dar te va a aparecer como estaba antes. Y ahora ya podrías aquí empezar a colorear la piña. Como ya te he enseñado en el donut y en el aguacate algunas formas de colorear, en Procreate hay muchas formas de colorear. Yo intento enseñarlas también en mis tutoriales de YouTube porque en Procreate no hay una única sola forma de colorear. Ya te enseñé en el aguacate y en el donut cómo lo hacíamos arrastrando el color de esta forma, pero esto sirve sobre todo cuando quieres colores planos. A lo mejor a ti te gusta
darle a tu ilustración un acabado más de acuarela o más tipo lápiz, que se vea un poco más tradicional. La línea, como ves, yo la he hecho con este pincel que es muy liso, pero podríamos también usar un pincel con textura para hacerlo. Aquí ya tienes que ir eligiendo según tu estilo qué es lo que te gusta más. Por ejemplo, le voy a bajar la opacidad a la piña para utilizar otro line art. Voy a elegir el de Wax seco y le voy a poner un color negro. Este pincel de Wax seco, como ves, es como si fuese un pincel que tiene poco pigmento, ¿vale? Y en algunas zonas se queda pues más clarito. Este pincel da un aspecto bastante tradicional. Aquí lo que puedo hacer es volver a activar la guía de dibujo y vamos a hacer una segunda prueba con este pincel para que veas la diferencia de estilos, de cómo quedaría con uno y con otro. Aquí no me está dibujando en el otro lado porque no tengo activado en esta capa el dibujo asistido, así que lo vamos a poner. Y ahora sí, lo voy a hacer pequeño, lo voy a poner a 10. Y esta vez voy a hacer unas líneas, pero no tan limpias, sino un poco más sueltas, para darle un acabado un poco más tradicional. ¿Ves? Aquí se ve que este pincel tiene una textura bastante diferente. Y vamos a hacer lo mismo por aquí. Aquí no trato de hacer la línea de un tirón, sino que la estoy haciendo más a trozos, digamos. Esto ya depende mucho del estilo. A mí este me gusta mucho porque quedan en algunas zonas las líneas más finas y en otras más gruesas. Hacemos lo mismo por aquí. Y ahora vamos a desactivar la de abajo para ver cómo queda la diferencia. Esta sería la piña con este pincel de línea y este sería con el otro pincel de línea. Vale, nos vamos a quedar con el de arriba y vamos a colorearla de una forma diferente. En lugar de arrastrar el color, lo que vamos a hacer es pintar directamente sobre la piña. Para eso vamos a coger un pincel que tenga textura. Aquí puedes irte a los de pintura, a los de dibujo, a los de artístico. Por ejemplo, en la sección de dibujo, este de Oberon está muy chulo. Este también está muy guay. Yo me voy a quedar con este para ir probando. Y ahora en una nueva capa la vamos a poner por debajo de la línea para no taparla. La voy a seleccionar y la voy a arrastrar debajo. En esta capa es donde voy a colorear. Voy a coger un color amarillo y con este pincel lo voy a hacer un poco más grande. Voy a ir pintando. Aquí tendríamos el color base de la piña. Ahora en una nueva capa vamos a pintarle la parte de arriba.
Vamos a coger un verde, que sea un verde oscurito. Aquí tampoco te he dado la paleta porque quiero que vayas eligiendo también tú los colores. Y aquí vamos a pintar también con este pincel. Queda así como un aspecto un poco de acuarela, bastante bonito. De hecho, yo tengo un pack de pinceles de acuarela, que es este de aquí, que son todos pinceles de acuarela, y si te gusta este acabado, te lo dejo abajo para que le eches un ojo con un código de descuento y así puedes aprovecharte también de pintar con acuarela. Yo voy a utilizar el mismo verde para todas. Y aquí también puedes ir jugando con la presión del pincel. Hay algunos que si aprietas mucho se vuelve más oscuro y si aprietas poco pinta más clarito. Esto depende mucho de la configuración de cada pincel. En este caso sí, es de los pinceles que si aprietas más es como si echase más tinta, digamos. Si en alguna parte te sales, por ejemplo aquí, como lo estoy pintando en una capa diferente y quiero borrarlo, no voy a borrar la parte amarilla porque está separada. Así que aquí puedo seleccionar la goma y borrar por donde me he salido. Vale, ya tendríamos la piña coloreada. Se ve bastante sosa, así que vamos a hacerle algunas cosillas más y te voy explicando. Este es un pincel transparente y lo puedes ver incluso aquí, porque si yo desactivo, por ejemplo, la capa del fondo, se ve que tiene zonas transparentes. Si la vuelvo a activar, no se nota tanto. Pero por ejemplo, si yo cogiese un pincel que no fuese transparente, por ejemplo, el pincel base opaco, y pinto aquí al lado, se nota un montón. De hecho, aquí también en el dibujo se nota que uno tiene más transparencia que otro. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo elijo, por ejemplo, ahora un color de fondo, aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un rojo fuerte, las partes que son transparentes van a estar un poco mezcladas con ese color rojo. La verdad es que esto le da un toque bastante bonito a las ilustraciones y es muy común incluso también en acuarela tradicional o en pintura tradicional poner primero un color de base y luego pintar encima. Quiero decir, no sería un problema, te lo estoy comentando para que sepas que los pinceles transparentes van a influir mucho los colores que tenga en el fondo. Como lo teníamos blanco, pues no se notaba nada. Pero vamos a ponerle, por ejemplo, un color así rosita, por ejemplo. Si lo hago más oscuro, se ve más la transparencia. Lo voy a dejar más o menos por aquí, porque el tema de elegir los colores también tiene lo suyo. Y una cosa más que podríamos hacer sería seguir añadiendo capas para ir dándole un poco de riqueza a los colores con el mismo pincel que estamos utilizando. Puedo elegir el color amarillo que he utilizado y a lo mejor hacerlo un poco más naranja o utilizar otro color para darle algunos tonos en otras partes, por ejemplo por aquí.
Esto ya sí lo podemos hacer como de forma más tranquila y calmada, como si estuviésemos pintando a lo mejor con un rotulador o con algún material tradicional, y así le va a dar como más volumen también a la piña. Vale, lo tendríamos en la parte de arriba. Podríamos hacer lo mismo, coger el color verde y con un color verde más oscuro darle, por ejemplo, en algunas zonas. Esto lo vamos a hacer en una nueva capa encima de la que ya teníamos, y aquí le podemos dar un poco más oscuro. Esto se trata de que ya tú vayas experimentando con los pinceles, siempre experimentando también con las capas, añadiendo capas nuevas, y lo puedes hacer sin miedo porque en realidad las capas las puedes borrar y no hay ningún problema si has hecho algo que no te gusta. Y listo, así tendría un poco más de volumen. Si viéramos las capas ahora, tendríamos arriba del todo la capa de la línea, tendríamos la capa de este tono más oscuro, la capa verde, la del tono más naranja y la amarilla. También podemos cambiar el color de la línea si no lo queremos negro, que esto ya lo hemos visto antes en otras clases, pero lo vamos a volver a hacer. Pinchamos aquí, le damos a bloquear alfa, elegimos un color, por ejemplo un marrón, y ahora le damos a rellenar capa. Y así tendríamos la piña también con otro color. Con esto que te he contado en esta clase puedes ir adaptándolo a lo que quieras dibujar. Vamos a volver a desactivar la guía de dibujo y la puedes activar cada vez que necesites crear un dibujo con simetría, que sea igual una parte a la otra. Pero vamos a ver cómo funcionaría la guía de dibujo en simetría, como hemos estado viendo hasta ahora, pero las otras opciones, la que tenemos en cuadrante, radial y horizontal. Si le damos a horizontal, tenemos aquí una capa nueva con el dibujo asistido puesto y elegimos un color, el que sea, y un pincel, por ejemplo este. En este caso va a ser igual, simplemente que en lugar de reflejarse a un lado o a otro, se va a reflejar arriba o abajo. Todo lo que yo dibuje aquí se me va a dibujar en la parte de abajo. Si dibujo una flecha va a aparecer así. Esa sería esta opción. Si ahora lo cambiamos y le damos a guía de dibujo en cuadrante, van a aparecer 4 opciones. Esto viene muy bien para dibujar incluso patrones en Procreate, que no lo vamos a hacer aquí porque es de iniciación, pero aquí fíjate cómo podrías crear una especie de mandala. Vale, puedes ir creando. Incluso para relajarte, si alguna vez te aburres o no sabes qué dibujar, puedes utilizar esto. Vamos a coger un pincel que sea un poco más bonito que ese, por ejemplo este. Puedes ir dibujando aquí distintos patrones. Y también es porque yo tengo aquí ahora este lienzo que es alargado, pero si fuese un cuadrado quedaría mejor para hacer este tipo de cosas. Vale, esa sería otra opción. Y si le damos a radial, va a ser muy parecido, pero va a tener todavía más secciones.
¿vale? Fíjate cómo funciona. Que esto para dibujar cosas geométricas está súper guay. Para diseños más estructurados, más simétricos. Solo tienes que dibujar en una parte y la demás se te va dibujando sola. Si yo dibujo aquí, por ejemplo, esta figura, se ve en espejo, ¿vale? Pero si activamos aquí, en opciones, la simetría de giro, que está aquí, esto lo que va a hacer es que en lugar de verse en espejo, se va a crear con la misma dirección. Esto también es muy interesante. Eso serían, digamos, todas las opciones de simetría que tienes aquí en el programa de Procreate. Vamos a seguir viendo algunas cositas y te veo en la siguiente clase.